continuamos con los temas de diciembre. Los temas de diciembre son de la promesa al cumplimiento. Y mira, este tema de la promesa al cumplimiento es importante por dos razones. Ve bien por qué es importante que veamos cómo la Biblia da promesas y luego se cumplen las promesas. Dos cosas. Uno, porque en cada historia vemos que Dios es fiel a sus promesas. Cuando Dios promete algo, Él siempre lo cumple a los suyos. Dios es fiel y eso debe de ponerte muy contento, porque Dios es fiel a lo que Él promete. Y número dos, porque saber esto te ayuda a tu fe, te ayuda a que puedas seguir confiando en el Dios que promete y que cumple sus promesas. Bueno, ahora seguimos con el profeta Oseas y su cumplimiento en Mateo. Vamos a ver hoy tres cosas. Número uno, un llamado a ser fieles. Número dos, un recordatorio de amor. Y número tres, una promesa de amor. Vamos a ver una por una. Primero, nota ahí, también sigue tu boletín, ahí están las tres partes. Primero, un llamado a ser fieles. Mira bien lo que dice el profeta Oseas. Oseas vivió unos 700 años antes de Cristo. Fue un profeta antiguo que predicó en Israel. Y el libro del profeta Oseas comienza con una orden muy extraña de parte de Dios que le hace al mismo profeta Oseas. Y la orden está en capítulo 1, versículo 2. Mira la orden que Dios le da al profeta. Dice 1, 2. La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo: ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se han apartado del Señor. Mira qué orden le da Dios. Pero nota también por qué le da esta orden. Dios le pidió que Oseas se casara con una prostituta, es decir, con una mujer infiel, para mostrarle al pueblo de Israel que exactamente esa era la manera en que estaban viviendo sus vidas, en que se estaban comportando con Dios. Es decir, que ellos estaban siendo infieles a Dios, al Señor. Por eso Dios les dice: porque el país se ha prostituido por completo, se han apartado del Señor. Mira la exclamación de Dios a través del profeta. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios les seguía llamando a ser fieles. Y a ti y a mí también nos sigue llamando a hacer lo mismo, fieles a Él. Dice la historia, capítulo 1, que entonces Oseas tomó a esta mujer que se llamaba Gomer como su esposa. Y Oseas tal vez pudo pensar algo así como: bueno, está bien, Dios, voy a tomar a esta prostituta como mi esposa, pero espero que tal vez algún día ella cambie sus costumbres, su manera de ser, y corrija su vida conmigo como esposo. Pero Oseas se equivocó. Desde luego que esto no pasó. Dice la historia que Gomer siguió siendo infiel a su esposo, que ahora era Oseas. Y siguió el tiempo caminando, y un día Gomer llegó a casa y Gomer le dijo a Oseas en presencia de sus hijos, le dijo: ya no quiero vivir contigo, ya no más, ya no te amo, Oseas, te voy a dejar a ti, voy a dejar a los niños, me voy de la casa. Y eso fue lo que hizo Gomer. Y adivina dónde se fue Gomer, su esposa. Pues se fue con sus amantes que tenía desde el pasado, y siguió siendo infiel a su esposo, el profeta Oseas. Y dice que cuando los niños le preguntaban a su papá: ¿dónde está mamá? ¿Dónde está nuestra mamá? Oseas les decía en el capítulo 2, versículo 5, les decía: hijos, su madre es una prostituta, la que los concibió es una sinvergüenza, pues dijo:
Quiero ir tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite, mis bebidas. Y Gomer siguió con su vida infiel. Pero aún con todo esto, aún con lo que Gomer seguía siendo infiel a su esposo Oseas seguía amando a su esposa. Y ese era el mensaje que el Señor quería que el pueblo de Israel también aprendiera. Y no solo el pueblo de Israel, sino también tú y yo. Y un día, dice la historia, que cuando Gomer cayó como esclava por sus malos pasos, su mala vida, cayó como esclava entre traficantes de esos tiempos, cayó como una esclava, y cuando Oseas supo que Gomer estaba en venta en el mercado de los esclavos, ¿qué hizo Oseas? Pues fue y compró por 15 monedas de plata a su esposa, a Gomer, para traerla de vuelta a casa. Dice Oseas 3:2: compré entonces a esa mujer por 15 monedas de plata y una carga y media de cebada. Y eso fue lo que pasó en la historia de Oseas. Y Gomer, ¿por qué hizo esto Oseas? Nos podemos preguntar, aun cuando Gomer había dado muestras de mucha infidelidad, porque Oseas la amaba. Porque aun cuando Gomer había sido infiel, Oseas fue y la rescató y le dio la libertad. Y con esta historia es muy evidente que Dios quería mostrar que aun cuando su pueblo, Israel, había sido infiel a Él, siguiendo sus idolatrías y amando a otros dioses y no al Señor, Dios, como Oseas, siguió amando a su pueblo. Gomer era como el pueblo infiel y Dios estaba siendo como Oseas. Gomer era como el pueblo infiel que muchas veces caía en infidelidad, muchas veces, una y otra vez infiel a su esposo, y otra vez infiel, y nuevamente infiel. Y Dios seguía como Oseas amando a su pueblo. Mira, muchas veces tú y yo somos como Gomer. Muchas veces. No somos fieles muchas veces a Dios. No lo amamos como Él quiere que lo amemos, en verdad, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro espíritu, con todo nuestro ser. Muchas veces tú y yo también, como el pueblo de Israel y como Gomer, no somos fieles a Dios como Él quiere que lo seamos, fieles hasta la muerte. Nos alejamos de Dios. Preferimos amar más otras cosas, más que a Dios. Adoramos más otras cosas que a Dios. Y eso se llama infidelidad a Dios. ¿Qué podemos hacer si somos infieles también? ¿Qué esperanza nos queda? Mira lo que sigue en la historia. En segundo lugar, vemos que Dios les da un recordatorio de su amor. Vamos ahora sí al capítulo 11 de Oseas, cuando Oseas da un anuncio, una promesa. Dice el 11: desde que Israel era niño, dice Dios a través de Oseas, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses, quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín, yo fui quien lo tomó de la mano, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Y lo traje con cuerdas de amor, de ternura, lo traje con lazos de amor, le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Mira las palabras de Dios. Es aquí cuando Dios, a través del profeta Oseas, le recuerda cuánto los amaba al pueblo de Israel.
Y el recordatorio, en una sola frase que menciona el profeta Oseas, es el versículo 1, dice: desde que Israel era niño, yo lo que dice, lo amé. Y luego agrega algo, ¿qué le dice? De Egipto llamé ¿a quién? A mi hijo. Mira lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Dios les estaba recordando que en tiempos pasados, cuando eran los inicios, los comienzos del pueblo de Israel, ellos habían sido esclavos, verdaderamente esclavos en Egipto, en el país de Egipto, pero como Dios les mostró su amor desde el principio, los llamó de Egipto, es decir, los sacó de Egipto, los liberó, les dio la libertad de la tierra de Egipto y les regaló una tierra que Dios les había prometido. Y por eso Oseas dice el Señor, que dice: de Egipto, yo los amé tanto que de Egipto, que dice, llamé ¿a quién? A mi hijo Israel. Y luego también dice, se menciona la travesía por el desierto también, esa historia de Israel en el desierto, cuando Dios fue el que los guió a través del desierto. Dice, como cuando un papá que ama mucho a su hijo lo toma de la mano y lo lleva para enseñarlo a caminar. Dice, así yo te tomé, dice el versículo 3. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín, es decir, Israel. Yo fui quien lo tomó de la mano. Y al final de estas palabras de Oseas dice que Dios, cuando lo atrajo a él, cuando lo salva y lo libera, dice que lo atrajo a él con lazos de amor. Dice el versículo 4 de Oseas 11: lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor. Como los lazos que se le ponen a los novios, como el lazo que ayer se le puso a Elliot y a Yasbet, el lazo que mostraba que ellos se amaban uno al otro, el esposo amando a la esposa amando a la esposa. Y les vuelve a decir: yo les quité el yugo de la esclavitud y con ternura los alimenté. Esta fue la prueba más grande del amor de Dios hacia Israel, cuando Dios los llamó, ¿de dónde? De Egipto, para liberarlos, para salvarlos, rescatarlos de la esclavitud en que estaban y llevarlos a una nueva tierra prometida. Esa fue la expresión más grande del amor de Dios para su pueblo. Por eso Dios dice: yo llamé a mi hijo de Egipto, porque te amé. Y vaya que estaban en mala situación los israelitas en Egipto. En Éxodo 1 dice, leo Éxodo 1, dice la palabra de Dios: los egipcios les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad, les amargaban la vida, obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con mucha crueldad. ¿Y saben cuánto tiempo estuvieron así? 400 años, esclavos, viviendo de esa manera, el pueblo de Israel. Y por eso leemos que cuando Moisés es enviado por Dios en Éxodo 14, Dios a través de Moisés les da la libertad y la salvación de los egipcios. Éxodo 14 dice que en un momento el pueblo tuvo miedo porque estaban acostumbrados a vivir en esclavitud, miedo de los egipcios, miedo porque los egipcios fueron tras de ellos para volverlos a esclavizar cuando iban ya caminando. Y las palabras de Moisés en Éxodo 14:13 fueron: no tengan miedo, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. ¿Por qué? Porque los amó. Mira también aquí cómo Dios hace su obra de salvación. ¿Qué hizo el pueblo? Solamente la instrucción fue: mantengan sus posiciones, manténganse quietos, firmes, confíen en el Señor. Y es que así es la salvación de Dios para tu vida y para mi vida. Dios es el que hace todo.
Por eso Moisés exclamó: miren la salvación que el Señor, Él, realizará en favor de ustedes. La salvación es por gracia. Tú no haces nada para salvarte, para conocer a Dios, para que Dios te ame. Tú no haces nada, como lo estamos leyendo aquí. Solo confiar en el que te salva. Entonces, otra vez, a final de cuentas, ¿por qué nos salvó Dios? ¿Por qué? Porque los amó. Punto. Por eso les recuerdo a través de Oseas el amor que tuvo por ellos, que siempre ha tenido por ellos. Y por eso Oseas dice: desde que Israel era niño, yo lo amé. Y por esa razón, porque lo amé, de Egipto llamé a mi hijo para salvarlos. Una cosa más, antes de pasar al punto 3. No pienses que después de Oseas, después de este llamado, Israel ahora sí fue fiel. No lo creas, no pienses. Israel siguió siendo ¿qué? Infiel. Siguió siendo una y otra vez infiel a Dios. A pesar de este recordatorio, Israel fue en decadencia más y más y más, hasta que vino otro Israel, hasta que nació otro Israel, que ahora sí nos aseguró el amor de Dios. Y esto es lo que vemos que se cumple en el Nuevo Testamento, en Mateo 2. Vamos al punto 3, Mateo capítulo 2. En Mateo 2, cuando Mateo narra la huida de la familia de Jesús y de Jesús mismo a Egipto, en Mateo 2:15 dice: donde permaneció hasta la muerte de Herodes, es decir, Jesús. Y de este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Lo que vemos aquí es que la promesa de amor del Señor, por fin, ahora sí es cumplida. Y no solamente en el pueblo, sino también en nosotros. Aquí vemos una promesa de amor que se cumple fielmente, de amor. Mira, a propósito del amor, mucha gente hoy, tal vez tú, no sé, no está segura o tan segura del amor de Dios. Muchos no están tan seguros del amor de Dios. Parece algo tan sencillo y simple, pero muchos no están seguros de que Dios los ama. Ni tampoco están seguros del amor de otras personas a su alrededor. Y así viven. Así vivimos, me incluyo todos de alguna manera. No estamos seguros del amor de Dios ni del amor de otras personas. Como que el tema del amor es uno con lo que más batallamos los seres humanos y con el tema de lo que más nos preocupamos como personas. Esta es una de las necesidades humanas más grandes, el sentirse amado. Mira, en tiempos pasados, en muchos años que he estado aconsejando y tenía yo aconsejando a las personas, he hablado con jóvenes, adultos, tengo sus nombres en mi mente, en la cabeza, y me han platicado así, de una manera muy clara, acerca de la falta de amor que no tuvieron de su papá o de su mamá, así de una manera muy... Cuando ellos me contaban eso: pastor, es que yo en mi niñez no fui amado por mi papá o por mi mamá, me lo decían con mucho dolor, y como que era algo que nunca podían superar. Y uno no puede imaginar cómo es posible que tu papá no te haya amado de niño, o tu mamá te haya desatendido, o no te sentiste amada por ella de la manera natural que uno le da el amor a sus hijos. No puedes imaginar cómo es posible que esto suceda, pero es real esto que me contaban. Era real su sentir de falta de amor de parte de sus padres.
Esta es una de las necesidades más grandes. La realidad es que queremos sentirnos amados por los demás, o queremos sentirnos en verdad amados por Dios, pero no estamos seguros, ni estamos tan realmente seguros de ser amados por Dios ni por las demás personas. Pero la historia de la Navidad es una historia que trata acerca del amor por ti, de Dios por ti. En la historia de la Navidad que estamos leyendo en Mateo, se nos relata que cuando el rey Herodes envió a los sabios de Oriente para que le avisaran dónde iban a nacer el niño, esto está en Mateo 2:12, leo: entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando ellos fueron avisados, y luego otro ángel de Dios en sueños le dijo a José que tomara al niño y a su madre y que huyeran a Egipto, porque Herodes buscaría al niño para matarlo. Eso lo vamos a ver en la historia que sigue, que pasó con esto. Eso fue lo que hizo José con el niño y María. Y enseguida partieron en un largo viaje a Egipto, y allá estuvieron en Egipto un poco tiempo. Y aquí es donde Mateo, el escritor, se acuerda del profeta Oseas, porque él escribe, otra vez lo leo, 14 y 15: así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor le había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Nota bien que ahora Dios le dice al Señor Jesús las mismas palabras que le había dicho al pueblo de Israel muchos años antes, en tiempos de Oseas. Al Señor Jesús Dios le dice: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué significa esto? Significa que cuando Jesús regresó de Egipto, estuvo un poco tiempo en Egipto. Cuando muere Herodes, todavía siendo niño, Jesús regresa de Egipto y regresa a la tierra de Israel. Eso está en el versículo 21, dice: así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Cuando regresa Jesús de Egipto, poco tiempo después, el amor de Dios, todo el inmenso amor de Dios, estaba siendo derramado en su Hijo amado Cristo Jesús. Y a diferencia del pueblo de Israel, que fue infiel el pueblo de Israel, Jesús, el verdadero Israel, en verdad fue realmente, ¿qué cosa? Fiel a Dios. Y fue obediente hasta la muerte. Y tuvo una muerte de cruz, para que tú y yo, los que nos unimos a Jesús por la fe, en verdad estemos seguros ¿de qué? Del amor de Dios. Jesús fue fiel. Él fue fiel, no como Israel que fue infiel. Jesús sí fue fiel a Dios por ti, en tu lugar, Jesús fue fiel desde su nacimiento, su niñez, hasta su muerte en la cruz. Y por esa razón, pon atención en esto, y por esa razón, porque Jesús fue fiel, puedes ahora tener la seguridad del amor y de la salvación de Dios, segura. Como lo escribió uno de mis favoritos, Wordsworth, escribió así, lo cito: el Evangelio dice que lo que el hombre no puede hacer para ser amado por Dios, o sea, ser fieles, no lo podemos hacer. Dios mismo lo ha hecho por nosotros en la persona de Jesucristo. Para ser aceptables y amados por Dios, debemos presentar a Dios una vida fiel y obediente. Pero no podemos hacer esa vida fiel y obediente todo el tiempo. Pero el Evangelio declara que Jesús ha hecho esto por nosotros. Para que Dios sea justo, debe tratar con nuestro pecado. Y esto lo hizo por nosotros en la persona de Jesús. El precio de no ser fieles, o sea, tú y yo, y de no ser obedientes, o sea, tú y yo,
fue ya pagado de manera perfecta por nosotros en Cristo Jesús. Este vivir y este morir de Cristo por nosotros, termino la cita, y solo esto es la base de nuestra aceptación y amor de parte de Dios. ¿No también cuántas veces dice esta cita? Por nosotros. Jesús por nosotros. Jesús por ti, por nosotros. Él en tu lugar. Él fue el fiel, tú el infiel, yo el infiel, pero Él fue el fiel. Y por Él, Dios, ¿qué? Te da todo su ¿qué? Tu amor, todo. ¿Crees esto? Dios te ama, gracias a Jesucristo. Y Pablo lo expresó muy bien, como algo que tenemos que seguir aprendiendo y considerando y profundizando. Tenemos que seguir aprendiendo más del amor de Dios. Si te sientes todavía con dudas de esto, por eso Pablo lo pidió en oración. Leo Efesios 3, 17, 19. Miren la oración de Pablo. Dice: pido para que por la fe de Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en su amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Dios te ama, gracias a Jesucristo. Vamos a orar. Cierra los ojos. Nuestro Dios, enséñanos a comprender que tu amor es lo más importante que podemos tener en la vida. Es lo más valioso, tu amor. Más que el amor de cualquier otras personas, más que el amor que hemos recibido o que no hemos recibido, tu amor es lo más valioso para cada uno. Pero enséñanos, Señor, a verlo, a entenderlo, a vivirlo, a considerarlo lo más valioso e importante. Por eso, Señor, te pedimos para que ese amor siga siendo más grande, más alto y más profundo en nuestro corazón. Que podamos darnos cuenta que a través de Jesucristo y solamente por Él podemos tener tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.